Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca del reporte inflacionario del mes de septiembre en México. Como podemos observar, subió relativamente a un 6%, ¿no? Que si observamos en los últimos meses, más o menos es en lo que ha estado, que sigue siendo bastante alto, pero también hay que recordar que la inflación en Estados Unidos ha estado más o menos al mismo nivel, ¿no? Entonces no es una situación específica o particular de México, más que nada es una situación global que se está dando y obviamente, pues México al depender básicamente al 100% o en gran parte de la economía estadounidense, pues tenemos una inflación muy parecida. Sin embargo, también hay que recordar, como siempre les digo, que la meta de inflación del Banco de Estados Unidos es del 2% y la de México es del 4%, 3 y 4%, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener un poco más de inflación que Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos tiene un 2%, nosotros vamos a tener un 4, un 3, entre eso, ¿no? Ahora, por eso ahorita no está tan mal en el sentido de que Estados Unidos está teniendo entre un 5 y un 6, casi un 6%, creo que no han llegado al 6%, y México solo ha tenido casi lo mismo, ¿no? Entonces no es una situación particular de nosotros, que es algo que, o sea, no es algo que se esté haciendo mal, es simple y sencillamente lo que ha estado pasando gracias a la pandemia y a la política monetaria muy agresiva que ha habido en Estados Unidos, ¿no? De hecho, si vemos lo que ha hecho el Banco de México, podemos observar que en la última reunión, que fue a finales de septiembre, vuelven a subir las tasas de interés, ¿no? Un 20.25% para llegar a un 4.75%. Y la tendencia se espera que continúe así, ¿no? Mientras siga habiendo una inflación elevada en México, la tasa de interés va a seguir subiendo y es muy probable que en un año o en dos, pues estemos regresando a niveles del 6% y ya para seguir subiendo, ¿no? Hay que recordar que si vemos en el 2016, o sea, antes de la pandemia, llegamos a estar hasta el 8.25%, ¿no? Entonces no es nada, a lo que me refiero, no es nada extraordinario ver tasas altas en México, es normal que hagan tasas de este nivel. Hemos estado también aquí en el 2007, 2008, antes de la recesión, y ya con la recesión se pudieron bajar las tasas, hasta que en el 2016 hubo un cambio, ¿no? Entonces está bastante interesante. Aquí, a diferencia de, por ejemplo, en el 2010, que después de la recesión se pudo mantener la tasa de interés, aquí no se está pudiendo, ¿no? Apenas hubo la reapertura económica, rápidamente el Banco de México ha tomado la decisión de empezar a subir las tasas de interés y es lógico por lo que hemos estado viendo en la economía en general en el mundo, ¿no? O sea, es lo que se tiene que hacer, no hay otra solución. También, pues, como todo, ¿no? Siempre el tipo de cambio juega parte en esto. Si vemos en el último mes, que obviamente no va a contar, por así decirlo, en el reporte que vimos, pero sí para el próximo mes o dentro de los próximos meses vemos que el tipo de cambio ha subido bastante, ¿no? Estamos hablando de un 3%, que para un mes es un montón, ¿no? Entonces, no es primera vez que pasa en el año, porque por ejemplo, si vemos el año, donde empezamos por aquí, pues hubo un momento inclusive que llegamos a 21 y luego volvimos a bajar, ¿no? Se ha estabilizado realmente alrededor de los 20 pesos por dólar. Es como que ha sido el promedio, pero ha habido sus picos. Ahora la pregunta es ese otro pico igual y vamos a regresar en las siguientes semanas a los niveles que conocemos de 20 o va a seguir subiendo o se va a estancar en 20.50? Eso es interesante porque hay que recordar que somos muy vulnerables al tipo de cambio en cuestión inflacionaria, ¿no? Como muchos de los costos de las empresas de México cuando importan de Estados Unidos, pues obviamente están en dólares, ¿no? Entonces el hecho de que suba el tipo de cambio pues obviamente afecta a esto y las empresas tienen que pasar el costo a los consumidores, como lo hacen subiendo los precios, lo cual obviamente pues es lo que es la inflación, básicamente. Entonces está bastante interesante la cosa. La verdad es que el tipo de cambio se ha mantenido bastante estable considerando cómo está el ambiente macroeconómico slash político también en México. Entonces, digo, esto lo podemos ver al diferencial de tasas, ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene tasas básicamente del 0%, que es el 0.25, porque ellos lo manejan por rangos, y nosotros tenemos 4.75. Mientras más diferencial de tasas exista entre estos dos países, en teoría el tipo de cambio debe de estabilizarse más, no debería subir tanto. ¿Por qué? Porque una tasa alta atrae, en teoría, capital extranjero, ¿no? No sé, ponte tú que para los inversionistas extranjeros, como tienen los CETES, por así decirlo, quedan un 4.75, los bonos de México quedan un 6-7%, pues les hace todavía más interesante que el 2% que llegan a dar los bonos a 10 años en Estados Unidos. Obviamente consideraron también que México es un país con mayor riesgo, entonces es lógico que genere mayor rendimientos, ¿no?
y pues también el factor tipo de cambio que les puede afectar a los rendimientos. Pero en teoría, no deberíamos de ver mucho movimiento en esto. El tipo de cambio realmente se debe estabilizar y yo considero que México va a seguir subiendo las tasas. A final del año vamos a terminar, yo creo que en las tasas con un 5% sin problema. Y si la cosa no cambia, es decir, si sigue habiendo inflación, pues obviamente podemos esperar que la tendencia de subir las tasas siga hasta el 2000, hasta el próximo año, ¿no? Entonces esto es bastante interesante. Hay que, como siempre les digo, estarle dando seguimiento a la inflación que estamos viendo en nuestro país y sobre todo la que estamos viendo en Estados Unidos, porque ahorita dependemos mucho de ellos. Y si hay mucha inflación en Estados Unidos, muy probablemente, suponiendo que el tipo de cambio se mantiene igual o que es favorable para el dólar, pues muy probablemente lo veamos reflejado también en nuestro país. Pues son épocas muy complicadas, repito, porque pues no es normal un 6% de inflación. Al menos ya no era normal, ¿no? Obviamente estamos hablando de los 1990, con la depresión del peso, etcétera. Pues sí, pero en teoría ya no debería estar pasando tanto así porque ya somos una economía más desarrollada, ¿no? Un país más estable. Pero, pero puede ser, sí existe la posibilidad que sea transitoria y que estemos hablando que el producto 2022 ya no haya tanta inflación. Sin embargo, aquí sí todo depende de lo que haga el Banco de Estados Unidos, porque son los que tienen la principal facultad para controlar este fenómeno. Eso es todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente.